Para entender de verdad cómo funciona una célula, no basta con mirar lo que hay dentro de ella. La vida de una célula, su forma, su función, su destino, todo está definido por cómo se conecta con el mundo que la rodea. No es una isla, es parte de un todo. Fíjense en esta imagen. Es una célula endotelial, pero es un cuadrado perfecto. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, la respuesta no está en su genética ni en su citoplasma. Está creciendo sobre un pequeño parche cuadrado de una proteína adhesiva. Esto nos muestra de manera increíble el tema de hoy. El ambiente externo no solo rodea a la célula, sino que la esculpe y le da órdenes. Este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a descubrir el andamiaje oculto del cuerpo. Luego, nos acercaremos para ver sus ingredientes clave a nivel molecular. Vamos a entender cómo las integrinas funcionan como puentes y cómo las células se pegan entre sí para formar tejidos. Y cerraremos con algo fundamental en medicina. ¿Qué pasa cuando todo este sistema de adhesión falla? Muy bien, empezamos con ese andamiaje. Si alguna vez pensamos que el espacio entre nuestras células estaba vacío, estábamos muy equivocados. En realidad está repleto de una estructura complejísima y absolutamente vital. Esa estructura es la matriz extracelular, o MEC para abreviar. Y no es solo un simple pegamento, no, es un andamio que da forma. Es una red de comunicación que envía señales y es un regulador del comportamiento celular. Para que nos hagamos una idea de su importancia, pensemos en la piel. La dermis, que es la capa más gruesa, es prácticamente pura MEC, con algunas células como los fibroblastos esparcidas por ahí fabricando esa misma matriz. Y dentro de la MEC hay una estructura especializada que es una verdadera protagonista, la lámina basal, que a veces se conoce como membrana basal. Es una capa delgadita pero súper importante que separa tejidos, les da soporte y, crucialmente, funciona como una barrera que filtra. Es fundamental en órganos como el riñón, donde se encarga de filtrar la sangre. Y aquí tenemos una conexión clínica que es importantísima. En la diabetes, esta membrana basal en los filtros del riñón, los glomérulos, se engrosa. El resultado, insuficiencia renal. Para quienes están estudiando fisiología renal, es clave entender este mecanismo, cómo un cambio en la MEC puede, literalmente, destruir la función de un órgano. De acuerdo, ya vimos el panorama general. Ahora vamos a hacer un zoom molecular. ¿De qué está hecho este andamiaje? ¿Cuáles son, por así decirlo, los ladrillos y el cemento que componen la MEC? El componente estrella, sin duda, es el colágeno. Si la MEC fuera un edificio de hormigón armado, el colágeno serían las varillas de acero. Es una proteína fibrosa con una resistencia a la tensión brutal, o sea, aguanta muchísimo estiramiento. De hecho, es la proteína más abundante de todo el cuerpo humano, más del 25% de nuestra masa proteica total. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta fuerza? Bueno, todo está en su arquitectura. A nivel molecular, son 3 cadenas que se enrollan para formar una triple hélice muy particular. Luego, estas moléculas se juntan para formar fibrillas, y las fibrillas se agrupan en fibras gruesas, como cables, que son las que se ven en el microscopio. Es esta organización jerárquica, de lo pequeño a lo grande, la que le da esa resistencia increíble. Y para que veamos lo vital que es sintetizar bien el colágeno, solo hay que pensar en el escorbuto. La vitamina C es clave para estabilizar esa triple hélice. Sin ella, el colágeno es débil. Los tejidos conectivos se deshacen, y eso explica las encías sangrantes, la mala cicatrización y los huesos frágiles que padecían los marineros de antes. Ok, si el colágeno resiste el estiramiento, ¿qué resiste la compresión? ¿Los aplastamientos? Para eso están los proteoglucanos. Son unas moléculas gigantescas que son como imanes para el agua. Atraen una cantidad enorme de agua y forman un gel hidratado que funciona como un cojín biológico. Y su estructura es la clave de su función. Fíjense en la imagen de la izquierda. Esa forma como de cepillo para limpiar botellas le permite a la molécula ocupar un volumen gigantesco y atrapar muchísima agua. Así se crea esa sustancia gelatinosa que rellena los espacios y amortigua los golpes. Es absolutamente esencial en tejidos como el cartílago de nuestras articulaciones. Bueno, ya tenemos las vigas de colágeno y el relleno de proteoglucanos, pero ¿cómo se conecta todo esto entre sí y con las células?
Aquí entra en juego la fibronectina. Es una proteína adhesiva que funciona como una especie de organizadora, uniendo todos los componentes de la matriz y sirviendo de puente para que las células se agarren a ella. Y este papel de organizador es crítico durante el desarrollo embrionario. La fibronectina crea verdaderas autopistas moleculares que guían a las células para que lleguen a su destino final. Para quienes les interese la embriología, investiguen el rol de la fibronectina y la lamina. Es fascinante ver cómo estas autopistas aseguran que cada órgano se forme en el lugar correcto. Hemos dicho que la fibronectina conecta la matriz con las células, pero ¿cuál es el receptor en la superficie de la célula que hace esa conexión? La respuesta está en una familia de proteínas que son como un puente de dos vías, conectando el mundo de afuera con el de adentro. Esas proteínas son las integrinas y son como un interruptor. Miren la imagen. A la izquierda, la integrina está apagada, está plegada, como dormida, y no se puede unir bien a nada. Pero a la derecha la vemos encendida. ¡Boom! Se extiende, se pone erguida y queda lista para unirse con mucha fuerza a la matriz. ¿Y cómo se enciende? Lo genial es que la orden viene desde adentro de la célula. Se llama señalización de adentro hacia afuera. Es así de simple. Una señal interna activa una proteína, como la talina, que se une a la cola de la integrina que está dentro de la célula. Ese pequeño toque por dentro hace que toda la proteína se estire por fuera y se active. O sea, la célula decide activamente cuándo y dónde quiere pegarse. Y cuando la integrina se activa, ¿a qué se une exactamente? Busca una secuencia de 3 aminoácidos muy específica: arginina, glicina, ácido aspartico, o para abreviar, RGD. Pensemos en RGD como la contraseña molecular que encaja perfecto en la cerradura de la integrina. Y que no nos parezca algo teórico, porque esta interacción RGD-integrina es fundamental en nuestra fisiología. El ejemplo perfecto es la coagulación de la sangre. Cuando nos cortamos, las plaquetas activan sus integrinas, y estas se unen como locas a la secuencia RGD del fibrinógeno que hay en la sangre. Así se forman puentes entre las plaquetas y se crea el coágulo. Y este conocimiento molecular salva vidas. Hay fármacos como el eptifibatide que son imitadores de esta secuencia RGD. En un infarto, se administran para bloquear las integrinas de las plaquetas y evitar que formen coágulos peligrosos. Aquí va un reto para futuros profesionales de la salud. Investiguen cómo estos fármacos se usan en la medicina de emergencia. Es bioquímica pura aplicada directamente en la clínica. Muy bien, hasta ahora nos hemos centrado en cómo las células se anclan a la matriz, pero para formar tejidos sólidos y funcionales, las células también tienen que unirse directamente entre ellas. Así que ahora vamos a ver las moléculas que se encargan de esas uniones. Podemos agrupar estas moléculas en 4 grandes familias. Las selectinas se encargan de uniones rápidas y transitorias. La superfamilia de las inmunoglobulinas es clave en el sistema nervioso e inmune. Las integrinas, que ya vimos, también participan. Pero para las uniones estables, las que forman tejidos fuertes y cohesivos, las reinas indiscutibles son las caderinas. Y antes de pasar a lo último, hay que hacer una distinción importante. Hay 2 tipos principales de anclajes a la matriz. Por un lado, las adhesiones focales, que conectan la MEC al citoesqueleto de actina, que es muy dinámico, y permitan que las células se muevan. Por otro lado, los semidesmosomas, que son uniones súper fuertes y estables que anclan las células a la lámina basal, conectando con los filamentos de queratina, que son como cuerdas de acero para dar integridad al tejido. Hemos construido esta imagen de un sistema de adhesión súper organizado y preciso. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando este sistema se descontrola y se convierte en el villano de la historia. Los mismos mecanismos que construyen nuestro cuerpo pueden ser secuestrados por la enfermedad. En una inflamación, los glóbulos blancos usan selectinas e integrinas para pegarse a los vasos sanguíneos y llegar a la infección. Pero en el cáncer, el proceso es mucho más siniestro. Primero, las células cancerosas pierden sus caderinas, lo que les permite soltarse del tumor original. Luego, liberan enzimas que literalmente digieren la MC para abrirse camino. Y lo más crucial, aprenden a evitar un mecanismo de seguridad llamado anoiquis. Anoiquis es básicamente un suicidio programado que sufre una célula normal si se despega de su matriz. Las células cancerosas logran ignorar esta señal, lo que les permite sobrevivir flotando en la sangre y formar metástasis en otros lugares.
Y esto nos deja con una reflexión final. La matriz extracelular no es un escenario pasivo. Es un actor principal que le está dando instrucciones a las células todo el tiempo. Entender esto abre puertas a nuevas terapias. Así que la pregunta para el futuro de la medicina es, en lugar de atacar solo a las células enfermas, ¿podríamos algún día tratar enfermedades como el cáncer o la fibrosis, remodelando la propia matriz extracelular que las alimenta y protege?